Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Hoy en el programa nos acompañan distinguidos maestros constitucionalistas. Ellos son maestro Lorenzo Sánchez Andrade, Jorge Chezal y Ernesto Sánchez Aguilar. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este programa, nuevamente Foro Potosino. El día de hoy, amable auditorio, trataremos el tema de los enormes, de los importantes, de los múltiples cambios que ha sufrido nuestro sistema jurídico mexicano en los últimos días. Vemos cambios en la Constitución en materia de seguridad, justicia y juicios orales, vemos reformas educativas, vemos reformas en el tema educativo, en el tema laboral, reformas al artículo 1 de la Constitución sobre el tema del control de la convencionalidad, otras reformas no menos importantes como son los juicios orales en materia mercantil, la nueva ley del lavado de dinero, reforma en telecomunicaciones, hablábamos la semana pasada de un nuevo mando único en cuestión policial, código único, etcétera. Sin duda, licenciado Jorge Chezal, un importante cúmulo de cambios jurídicos que ha sufrido nuestro sistema mexicano. La pregunta del auditorio, la pregunta de la gente es, bueno, ¿son necesarios todos esos cambios hoy en día y sobre todo que se vengan pues en paquete? A ver, yo lo dividiría de dos formas. ¿Son necesarios? Sí. Había muchas cosas en la Constitución sobre las que había que formular replanteamientos, sobre todo porque en nuestro sistema jurídico pareciera que aquello que no se dice entonces no se puede hacer aun y cuando la Constitución dijera otra cosa. Por ejemplo, el caso de la reforma al artículo 1 de la Constitución, el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, pues en realidad ya estaba en la Constitución. El artículo 133 de la Constitución desde 1917 permitía la vigencia y la aplicación de los tratados internacionales, aún pese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte de Justicia parecía como que no había querido reconocer o no había querido dar entrada a este tema. Hubo que modificar el artículo 1 para que de manera expresa se dijera y el Poder Judicial entendiera que esos tratados firmados por México representaban una obligación. Hay muchas cosas que se ven en estas reformas que tienen que ver con esto, con decir algo para efecto de que se entienda que se puede hacer. Lo que pasa es que eso nos ha llevado también a caer en otro extremo, en donde la Constitución pareciera que debe de tener expresamente circunstancias específicas y entonces pierde el sentido de una ley general. La Constitución debe de ser lo suficientemente amplia para que las autoridades puedan ejercer actos de gobierno, actos jurisdiccionales, pero también en México pareciera que existe el sentimiento que se requiere una guía casuística para efecto de poder hacerlo. Por eso creo yo que son cambios importantes, creo que hay unos muy buenos. A mí me parece que hay otras cosas que podrían haberse dejado a leyes secundarias y no trastocar la Constitución. Y una cuestión sobre la que también yo creo que más adelante tendremos que comentarlo, el tema de los organismos autónomos, los órganos constitucionales autónomos que cada vez hay más. Mencionabas el caso de telecomunicaciones, ya nada más con la reforma de telecomunicaciones que está en curso, se está planteando un Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos constitucionales autónomos. Ya existe la Universidad Nacional Autónoma de México como un órgano constitucional autónomo, ya existe el IFE, ya existe la Comisión de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, y pareciera que el Estado mexicano está a los tres poderes dividiéndolos o fragmentándolos en muchos otros que no hemos querido llamar poderes, pero que realmente parecieran ser el equivalente. Sin duda cambios importantes, pero algunos creemos que no tan necesarios. Esperemos que no sean cambios únicamente en cuanto a nombre, que sean cambios que de fondo vengan a aportarle algo al Estado mexicano. Maestro Sánchez Aguilar. Bueno, miren ustedes, que las reformas son necesarias para actualizar situaciones, inclusive en este caso las leyes, pues sí, pudiera ser. Todo está sujeto a ser reformado. Sin embargo, cuando se trata de un cuerpo constitucional o de un orden jurídico, en lo general, estos no deben ser reformados todos los días.
Es como si en la casa de ustedes estuvieran en obra diariamente y que estuvieran los albañiles hasta en la cocina o en la recámara. No, eso no es posible. Así en el caso de la Constitución y de las leyes de cualquier país, no deben estar sujetas a reformas constantes, deben estar diseñadas para que perduren en un largo plazo, 100, 200 años. Pero en este país se reforman todos los años, desde que yo tengo uso de razón, la mayoría de las leyes. Llámese la ley de amparo, procedimientos civiles, códigos penales, la ley de amparo, la misma Constitución. Y luego las leyes secundarias que tienen que ver con la ley principal. Por supuesto. Entonces, aquí lo importante es de que un legislador no se puede ni debe dedicar a estar proponiendo iniciativas sin ton ni son, unos por ignorantes y otros por perversos. Porque por supuesto que los que sí saben hacen las leyes, pero para despojar al país de sus riquezas. Voy a mencionar, y además de los derechos humanos elementales, para mencionar ley de amparo y ley de telecomunicaciones, por mencionar solo dos ahorita. En la ley de amparo se pretende eliminar, para varios casos, el cuadro incidental, es decir, se pretende que se evite que haya la suspensión de un acto reclamado, y eso no puede ni debe ser. Entonces, la principal herramienta del juicio de amparo, la suspensión, pues, suspensión, ¿de qué sirve que se otorgue el amparo cuando uno ya le cortaron la cabeza? Y por lo que toca a telecomunicaciones, por poner un ejemplo de despojo de nuestros recursos, es de que se aumenta del 49% al 100% la inversión extranjera. Entonces ya vamos a tener ahora no solo televisoras totonacas o nacionales, sino extranjeras que a largo plazo pues desplazarán a las nacionales. Se dice que son reformas, licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, que vienen a aportar a la economía, a una economía que no ha crecido lo suficiente en los últimos años, una economía mexicana que no ha dado lo que se esperaba de ella. ¿Estas reformas ayudarán a que el país salga de ese bache en que se encuentra? Pues así como lo explicó el licenciado Jorge Chezal, y que estoy totalmente de acuerdo, pues en algunos casos sí es necesaria la adecuación de algunas normas jurídicas. Y en el caso concreto, pues en el caso dinámico del juicio oral mercantil, pues viene a tratar de evitar que los juicios mercantiles sean largos y que la finalidad de aquellos comerciantes que se vean envueltos en este tipo de situaciones puedan recuperar mediante la suscripción de los títulos de créditos, puedan recuperar realizando la ejecución de esos títulos de crédito que tienen en su poder, un cobro más dinámico, más rápido, y evitando pues el paso tortuoso de un juicio que es largo. Entonces, finalmente, lo que se trata de acotar es cambiar el concepto y que se pueda hacer una recuperación. Esa es la parte mercantil, juicio oral mercantil. Pero tenemos importantes cambios, por ejemplo, en materia laboral. En materia laboral inició en este año el nuevo procedimiento, bueno, hubo una reforma, y dentro de esta reforma aparecen reformas procesales. Y estas reformas procesales, pues bueno, ahora nos acotan que los salarios caídos solamente tendrán una duración de 12 meses. Se supone que la razón del legislador, la ratio legis, va encaminada a que no pegue tanto en el sector productivo. Pasando los 12 meses se va a hacer un cálculo, si mal no me acuerdo, de un 15% de intereses un 3% capitalizables a 15 meses. Y se trata de que en un momento dado también la parte trabajadora pueda obtener algún beneficio de carácter económico, pero no en la forma en que se venía tradicionalmente desarrollando. Entonces, mucha gente en el sector empresarial pues decía, los laudos nos pegan en el sector productivo y finalmente pues las empresas no pueden crecer. Esto no lo vamos a poder nosotros ver sino hasta dentro de unos determinados años, probablemente 2, 3 años, y vamos a saber si esta reforma en este punto resultó benéfica o no y si motivó la producción económica. Entonces,
Yo considero que hay algunos puntos que nosotros no vamos a ver resultados pronto. Habrá otras reformas en materia penal, el juicio oral, que bueno, pues sí ya tenemos algunas experiencias que fueron negativas. En el caso de Chihuahua, por ahí alguna persona fue absuelta por un juez, pero pues la culpa no la tuvo el juez, sino una mala preparación de la gente del Ministerio Público que no preparó bien el caso y pues al juez no le tocó más que absolver, que posteriormente revocaron la resolución y finalmente, pues bueno, ya es del conocimiento popular que la persona finalmente vino falleciendo, el presunto culpable, asesinado aquí en Zacatecas porque pertenece a un grupo delictivo. Y viene la pregunta obligada. Se cambia la ley, se cambia el procedimiento, pero las bases siguen siendo las mismas, las costumbres siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el tema laboral, se reduce a determinado tiempo, un año, ¿Salarios caídos? Los salarios caídos. Pero ¿qué pasa con la eficientización? ¿Qué pasa con los tribunales? ¿Van a trabajar entonces, van a cumplir verdaderamente con los plazos que les impone la ley? Porque si un juicio laboral hoy en día dura 3 años, hasta 4 años, y únicamente se va a condenar a un año de salarios caídos, pues ahí también hay quien pierda, ¿no? Estimado auditorio, vamos a un corte y regresamos para seguir comentando de este importante tema, de los cambios que ha sufrido nuestro sistema jurídico mexicano en los últimos tiempos. Regresamos.